Fue una pelea en la que el resultado fue negativo, perdí, mi récord aparece esa derrota, pero personalmente fue una victoria. Fallar resulta muchas veces mejor que hacer una cosa bien. Siempre hay que darle un propósito y un objetivo a todas las cosas, a creer en sí mismo y a darle la seriedad a cada uno de los papeles que tenemos en la vida. Bueno, pues en este episodio nos toca platicar con Iván el Terrible Rosado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Iván. Iván y el Terrible en el 2008 ganó el torneo de guantes dorado, tenías 9 años en ese entonces. En el 2013, 2014 y 2015 hasta el 2016 representaste a Yucatán en diferentes competencias amateurs. En el 2017, 2018 te coronas campeón otra vez de los guantes dorados. El 7 de diciembre del 2018 debutas como profesional en la ciudad de Valladolid, en nuestra ciudad, en el auditorio municipal. Y el 2 de febrero de 2019 tienes una pelea en Mahahual, Quintana Roo. Esa fue tu segunda pelea como profesional. Y en abril del 2019 tuviste tu tercera pelea en el Oasis Cancún por medio de Televisa Deportes. Okay. Pues mira, Iván, me da mucho gusto que hayas podido aceptar la invitación y podemos platicar un rato. Eres una persona que tengo un rato de conocer, como deportista, como hijo, como ser humano. Conozco a tu papá, a tu mamá, ¿no? A tu familia. Y yo no me había dado cuenta que en el año que te conocí tenías muy poco tiempo de haber peleado tu tercera pelea. Creo que fue al año, ¿no? Que de tu tercera pelea que yo te conozco. Y es cuando yo empiezo a conocer tu historia. Y hay una brecha en la que veo que del 2009 al 2012 tú empiezas a representar a Yucatán en el 2013. Del 2009 al 2012, ¿qué pasa con Iván? Bueno, antes que nada, Will, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí contigo en este programa. Bueno, yo creo que durante ese tiempo, ¿no? Esa brecha que hubo, pues lo que en ese momento era Iván, el terrible, boxeador amateur, pues simplemente decidió no seguir en el camino del box, ¿no? Decidió alejarse un momento, hacer una pequeña pausa. Yo creo que independientemente de que en ese momento era yo un niño como tal, siempre tuve muy, muy presente, ¿no? Lo que era el box y lo que significa. Pues bueno, en ese tiempo decidí dejarlo, decidí hacer una pausa por un cierto problema, ¿no? Una cierta circunstancia que se da, un cierto obstáculo que la vida te pone. Resultaba que la principal persona que siempre ha estado a mi lado y siempre ha estado conmigo en mi caminar boxístico, pues cae en una enfermedad, ¿no? Lo que le dio lo que es la insuficiencia renal. Y hablo de mi padre, que no solo es mi papá, es mi entrenador y mi manager. Okay. ¿Cómo tú enfrentaste ese momento de la enfermedad de tu padre? O sea, ¿qué hizo que tú pudieras decidir, sabes qué? Prefiero estar del lado de mi padre ahora que está enfermo y no continuar con otro entrenador. Fíjate que es una decisión importante, una decisión difícil que tomé en ese momento. Yo creo que para la edad que yo tenía, yo creo que representaba una decisión muy fuerte, yo creo. Pues no sé, la verdad, no sé por qué no decidí continuar. Sin embargo, no me arrepiento, no, estoy muy agradecido de todo lo que he hecho, pero yo creo que en ese momento decidí no continuar, no seguir con el box, porque la persona con la que lo inicié, quien ha sido, digo, independientemente de ser mi padre, es mi amigo, y en ese momento él que ha estado conmigo me ha seguido y nunca me ha dejado. Yo creo que es muy difícil poder continuar y poder decir me voy con otra persona y dejar de lado a mi amigo, ¿no? Porque lo veo como ese lado, como mi amigo. Y pues eso es lo que pasó, lo que decidí mejor seguir con él, seguir estar en todo momento y cuando me necesite estar ahí. Ahora que hablas de edad,
quisiera saber a qué edad empezaste a hacer tus primeros punch en casa de tu abuelo, ¿no? Así es, Sí, así así era. ¿Qué edad tenías cuando tú empezaste a forrar bolsas? ¿O era tu abuelo el que lo hacía? ¿Tu abuelo te lo hacía y tu Así papá? es, así es. ¿Sí? Sí, fue mi abuelito, ¿no? Mi abuelito quien desde que tenía yo los 5 años me hizo mi primer punch. Me forró un bulto ahí que tenía, lo llenó de trapos y de varios materiales que ahí él ya no usaba. Y me lo colgó en la sala de la casa y comenzó como juego, ¿no? Porque cada sábado veía yo el box con mi papá. Y comenzó como juego, como un simple chiste para los demás, pero dentro de mí había algo que no solamente me divertía y me entretenía, había algo que me llamaba la atención, encendía una pequeña llama dentro de mí. ¿Qué edad tenías cuando dijiste quiero entrenar? ¿Cómo empezó? O sea, digo, de eso de pasar de ser un juego y empezar a hacer algo que te encendía y te despertaba algo y te inquietaba, ¿cuánto tiempo pasó para que pudieras empezar a entrenar? Bueno, yo creo que fue un lapso de 2 años, porque empecé de los 5 y 6 años, lo veía yo como un juego, ¿no? Estaba yo en mi casa jugando, tenía ahí mis pequeños guantes, ese punch que me hizo mi abuelo, y pues lo veía yo como un juego. Pero al cumplir 7 años, al estar si no me equivoco, en segundo año de primaria, 7, 8 años fue cuando comencé, cuando le dije a mi papá, a mi mamá, realmente que yo quería ir a entrenar box. Y pues fue cuando decidieron llevarme al auditorio municipal con el entrenador Héctor Mendieta, y es donde me decidieron y me dejaron en manos de él. De hecho, yo recuerdo una historia de don Héctor Mendieta que decía que te tenía que poner un cajón para que pudieras llegar. Así es, a pegar al tablero, ¿no? A la pera. A la pera. Sí, que tenía que acomodar 2 cajones para Así que es. pudieras tú pegarle. Así es. ¿Qué fue lo que en ti como niño en ese entonces hizo que dijeras quiero boxear? ¿Fue una pelea de box en la televisión? ¿Eres de familia boxística? ¿Alguien en tu familia además lo hace? ¿Cómo fue? Fueron varios factores. Yo creo que el principal y el más importante, el que me incitó y me orilló a querer ser boxeador, era que cada sábado mi papá veía el box, ¿no? en la televisión, y me llamaba mucho la atención el ver a los peleadores en la tele, cómo el público los aplaudía, cómo la gente los aclamaba. La verdad, hubo una cierta sensación que me gustó, que me llamó la atención, y fue que decidí ser boxeador, ¿no? Y aparte de que mis primos han sido boxeadores, mi prima campeona nacional amateur, y mi primo que llegó a ser boxeador profesional. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? Mi prima Priscila Sánchez, campeona nacional, no recuerdo ahora el año exacto en el que lo hizo. Y mi primo Oscar Sánchez fue boxeador profesional y llegó a pelear incluso con el hijo de la leyenda, ¿no? Del gran Julio César Chávez. Okay. Y en el momento que tú ya empieces a entrenar con Mendieta, con don Héctor Mendieta, él notaba algo en ti, en algún momento dijo si tiene cómo, o fuiste una persona a la que le tenían que dedicar más tiempo porque le costaban ciertas cosas. Fíjate que es algo curioso, ¿no? Una pequeña anécdota que cuando yo llegué, cuando mis papás me llevaron con el profe Héctor Mendieta, él no me quería aceptar. Decía que era yo muy, muy pequeño, que por la edad era yo muy chico y no tenía yo esa capacidad para poder entrenar y llevar las órdenes que él me daba, ¿no? Entonces estuve un año entrenando con Miguel Herrera, entrenador aquí de la ciudad de Valladolid. Y pues durante ese lapso, durante ese año que yo estuve preparándome con él, dando mis primeros pasos, con la guardia y todo lo básico, ¿no? Lo principal del boxeo. Durante ese año, Héctor Mendieta me iba viendo mis avances, iba viendo cómo iba yo evolucionando boxísticamente, y fue que decidió, ahora sí, él decidió ir a buscarnos y formar parte, ¿no? Querer entrenarnos, y yo creo que tenía yo mi papá siempre me dice que vine con ese don, con esa bendición en los puños de boxear. Fíjate que es curioso porque normalmente el boxeo para niños empieza a los 8 años, si no estoy mal. Así es. Sí, el boxeo como entrenamiento, como deporte. Exactamente. El niño debe tener 8 años. Tú empezaste 2 años antes. Exactamente. O sea, ya fue que en el camino don Héctor Mendieta se fija en ti. ¿Qué siente un boxeador cuando
¿Qué siente un niño que quiere ser boxeador cuando empieza a ver el camino y empieza a darse cuenta de que sí está avanzando para donde quiere? ¿Qué se siente? Bueno, pues realmente en ese tiempo, durante mi edad, mi corta edad que tenía, eh, no sé, lo tomaba muy en serio. Yo lo sentía no como un halago, realmente no es que sea para mal, lo tome para mal, pero casi nunca presto mucha atención o me tomo muy en serio los halagos porque siempre busco ir más ahí. Okay. Entonces, para esa edad, cuando don Héctor me dice, vente conmigo, que me gusta tu estilo, me gusta el porte que tienes, realmente yo lo tomé como algo bueno, pero más que nada, en ese tiempo yo pensaba, puedo hacerlo mejor. Okay. El hecho de los halagos, cuando tú recibes un halago, no es porque no creas que te lo merezca, sino porque crees que te mereces algo más. Exactamente. O sea, si alguien te dice que eres bueno, lo puedes sé que puedo ser mejor. Exacto, lo puedes escuchar con respeto, pero sabes que puedes ser mejor. Correctamente. O sea, no es la como que el síndrome del impostor que dice, no me lo merezco, no. Exactamente. Ok. Hay algo que quisiera preguntarte. ¿Tú puedes sentir que la primera pelea en grande que tuviste fue la de tener a tu entrenador fuera de entrenamientos un rato, a tu papá, en la enfermedad? O sea, ¿cuántos años tenías cuando eso pasa? Tenía yo 9 años, 9 años, cuando mi papá le detectaron la insuficiencia renal. Entonces tenía yo, sí, 9 años. ¿Qué pensabas en esos momentos? Realmente yo pensaba y decía que ya era el final, ¿no? Okay. Porque como niño, ahora sí, dejando de lado la parte de box, como niño ver a mi papá en esa situación y por todo lo que pasamos, por todo lo que vivimos, muchísimas carencias, yo creía que era el final, yo creía que hasta ahí íbamos a llegar, ¿no? Como boxeador, incluso como alumno, ¿no? De la escuela, creía que era el final, que hasta ahí iba a llegar todo. ¿En algún momento cruzó por tu cabeza pensar algo así de si sale de esta, va a pasar esto? ¿En algún momento pensaste eso a esa corta edad? Así es, sí. De hecho te digo, yo en ese momento dije, ya no voy a boxear. De hecho, hasta en esa edad pensé, ya no voy a estudiar. Me voy a dedicar a trabajar, voy a buscar una forma de cómo poder sustentar, ¿no? Y poder ayudar a mis papás. Y dije, voy a trabajar, ya no quiero más y haré todo lo posible por ellos. Tenías 9 años, ¿no? Así es, 9 años. Esa parte de la historia que te tocó vivir, ¿crees que haya influido para lo que tú empezaste a buscar o en tu manera de entrenar más adelante? Yo creo que sí, Te digo, fue un momento difícil, buenos en algunos ámbitos y malos en otros. Yo creo que el regresar después de que mi papá se haya recuperado a boxear me dio un enfoque diferente, una manera diferente de ver las cosas, no solo el boxeo, sino la vida en general. Sí, porque veo que después de eso, en el 2013, 2014, 2015, 2016, cuando representaste a Yucatán en competencia amateurs, ¿cómo te fue? Fíjate que muy bien, la verdad, lo disfruté mucho. Ahora ya no pensaba tanto en el resultado, sino que el tener a mi padre de mi lado, entrenándome, apoyándome en cada competencia, era más de disfrutarlo. Más que ir por un resultado, era de disfrutar el boxeo y era algo que tenemos en común. Okay, disfrutar el vínculo que tenían. Exactamente. Okay. Actualmente tienes un campeonato. ¿Hace aproximadamente cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿15 días? Como 15 días, medio mes, yo creo. Okay. Ganaste el campeonato internacional. Juvenil es campeonato intercontinental. Juvenil intercontinental de la CMB. Así es. Okay. Hago esta pregunta porque quiero, ahora que ya eres campeón con ese cinturón, me gustaría saber cómo manejaste en algún momento, tuviste alguna derrota, cómo manejaste la frustración de las peleas donde no salía como tú querías. A mí me tocó acompañarte a una en la ciudad de Mérida, y yo veo en ti, en cada pelea, cierta determinación de una persona que está saliendo no a jugar, está saliendo a dar todo, ¿no?
yo puedo considerar que la gente piense que todos los boxeadores hacen eso y sin temor a equivocarme puedo pensar que la mayoría de los boxeadores o todos salen a una pelea con la idea de dar todo lo que tienen para poder marcar algo en la historia, para un campeonato, a veces hay boxeadores que hasta perdiendo ganan, ¿no? Así es. Entonces con una buena pelea. Ese camino que tienes, que has recorrido hasta el día de hoy para ser campeón, ¿tuvo frustraciones, errores y derrotas? Muchísimos. ¿Sí? Muchísimos. En tu tercera pelea, en el 2019, en la tercera pelea que fue por medio de Televisa Deportes, ¿cómo te fue en esa pelea? Fue una derrota. Yo creo que la primera pelea importante que tenía en mi carrera, ¿no? La tercera pelea, se me presenta esta gran oportunidad de pelear para la televisora nacional, Televisa Deportes, en un gran escenario como lo es el Oasis Arena. Fue una derrota, la primera derrota en el ámbito profesional que significó mucho para mí, me enseñó demasiado. Realmente muchos aprendizajes, muchísimos, tanto emocionales, mentales, en la parte técnica y boxística. Fue una pelea en la que el resultado fue negativo, perdí, en mi récord aparece esa derrota, pero personalmente fue una victoria. En esta derrota, antes de llegar a ese escenario, ¿cómo te sentiste cuando recibiste la noticia que ibas a tener esa oportunidad? ¿Cómo fue? Fue muy emocionante, muy feliz, mucha alegría, ¿no? De saber que voy a pelear para la televisión y sé lo que conlleva toda esa parte de una pelea para la televisora. Sé que no es para menos, no es para tomarla a la ligera, ¿no? Entonces, fue muchísimas emociones porque era mi tercera pelea y lo veía como algo imposible, ¿no? Cuando era amateur lo veía algo muy lejano. Y saber que a mi tercera pelea como profesional ya se me estaba dando esta oportunidad fue muy emocionante. ¿Cómo se da esa tercera oportunidad? Porque dijiste ahora que me llama la atención que es en tu tercera pelea. Normalmente uno tiene que esperar un poco más. ¿Cómo llega a ti esa oportunidad? Yo creo que por el buen resultado que di en mi primera y en la segunda pelea, más que nada en la segunda, que fue una pelea muy emocionante, que fue parte de la función estelar. Perdón, mi segunda pelea fue en la ciudad de Mahahual. Entonces, esa segunda pelea fui parte de una función en la que se disputó un campeonato mundial juvenil igual. Okay. Entonces, esa segunda pelea yo creo que fue la mejor de la noche, aún así estando en la pelea de campeonato. Fue una pelea que gustó muchísimo, le agradó al público. Después de bajarme, mucha gente se me acercó, me pidió fotos, me saludó y todo. Entonces, yo creo que el par de aguas para llegar a la pelea de la televisora fue mi segunda pelea, que fue una de las mejores que he hecho. ¿Esa fue una estrategia? O sea, dar la mejor pelea esa noche o de entrenar siempre para una buena pelea, no importando que no sea la estelar. Siempre lo han manejado como estrategia. Así es. Okay. O sea, que toda tu formación ha sido de paso a paso, pero con una estrategia. O sea, a lo que me refiero es que cada vez que has subido al ring, ha sido con la idea de dejar algo para que la gente pueda fijarse. Así es, en cada pelea y sobre todo en cada preparación siempre tenemos un objetivo, siempre tenemos un propósito por lograr. No solamente es boxear por un récord, no solamente es boxear por el dinero, no solamente es boxear por la satisfacción, ¿no? Más allá de que para mí es un gusto enorme estar en el ring, creo que tengo un propósito y sobre todo en cada entrenamiento lo tenemos, conservamos ese propósito y ese objetivo. En el momento que estás en el ring y se está dando esta tercera pelea, ¿cómo veías tú el panorama desde arriba? ¿Qué sentías? ¿Te diste cuenta en algún momento que muy probablemente no iba a salir a tu favor la pelea? ¿Cómo era ese escenario? Quiero que describas para la gente que nunca hemos subido al ring, cómo se siente avanzar en una pelea y darse cuenta que todo lo que tenemos en la cabeza, las ganas de dar lo mejor, los sueños, todo lo que has planeado, que viene después de esa pelea para tu familia, ¿cómo se siente en el ring cuando te das cuenta de que no está pasando a tu favor?
mucha frustración, mucha desesperación más que nada, porque, pues te digo, personalmente en cada pelea, en cada entrenamiento, vamos con un propósito y un objetivo, y el después de esa tercera pelea, después de irme 3 veces a la lona, caer 3 veces, perder por decisión unánime, es muy desgastante, tanto físico como emocionalmente. ¿Cuál fue la peor crítica que recibiste en ese momento? Yo creo que no recuerdo, la verdad. No, exactamente no la tengo ahora en mi memoria. Pero yo creo que la peor crítica que pude haber tenido fue la mía. ¿Qué Fue te la mía. dijiste? ¿Cuál fue? Y yo creo que en ese momento me dije a mí mismo que no, que si realmente era mi propósito en la vida, que si realmente servía y valía para el boxeo, porque me había preparado muy bien. Recuerdo que había estado en cada entrenamiento al 100% en todos los sentidos, y tener ese mal resultado me hizo darme cuenta que no solamente es prepararse físicamente y entrenar boxeo, sino que también hay que trabajar la parte mental y emocional, porque si no estás bien en ninguno de estos ámbitos, el resultado de la pelea siempre puede ser contraproducente. Okay. Ahora que tocas ese punto, en las peleas después de esa tercera pelea, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue el objetivo? O sea, después de la tercera pelea estoy entendiendo que fue cuando te cuestionaste si era lo que querías y si era tu propósito, ¿no? En la vida. Después de esa tercera pelea hubo otras. ¿Cómo te sentiste mentalmente en esas que siguieron? Más enfocado. Te digo, esa tercera pelea la perdí no por cuestiones físicas o cuestiones boxísticas. Fue una pelea que fue tanta la alegría, ¿no? Yo creo que la emoción de saber que iba a pelear en la televisora, mi primera oportunidad grande. No supe manejar y no supimos manejar mi equipo, digo, mi papá, yo, no supimos manejar y darle la importancia realmente a esa oportunidad que teníamos. De hecho, las 2 peleas que tengo en mi récord perdidas son por las mismas cuestiones, ¿no? De no saber manejar y darle la importancia y el lugar que se merecen esas peleas. Mentalmente hablando. En el Exactamente. entrenamiento sobre lo psicológico, no sobre lo físico. Exactamente. En esta última pelea donde ganaste el cinturón, el campeonato internacional juvenil, ¿hubo mucha diferencia en ese aspecto? Sí, demasiada. ¿Cuál fue? Primeramente, acudir con un profesional, ir con un profesional de psicología deportiva. Y estuvimos trabajando con él, tuve varias sesiones en la ciudad de Mérida. Entonces cada mes viajaba. Durante mi preparación, cada mes viajaba, cada 2 veces al mes viajaba a la ciudad de Mérida para ir a acudir al psicólogo, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la diferencia. Aparte de que pues ya había tenido esas 2 experiencias antes de perder dos oportunidades grandes, yo creo que esta no iba a ser lo mismo, no se iba a repetir. Ya tenía esa experiencia, ya tenía esas vivencias y esos recuerdos de qué hacer y qué no hacer y cómo hacer las cosas. En esta preparación con tu psicólogo deportivo, ¿qué descubres? O sea, ¿qué es lo que empieza a formarse en ti? ¿Qué descubres? ¿Qué es lo que vas descubriendo que te ayuda más adelante? Porque eso que acabas de decir es algo que es muy oportuno señalar. El deportista normalmente en nuestra localidad, no quiero decir que no haya más, me imagino que sí hay deportistas que tienen terapia en psicología deportiva para prepararse en su preparación para una competencia. Pero la pregunta es, normalmente ese es un aspecto que no sé qué tanto pasa en otros lugares, pero localmente a veces yo observo que es un aspecto que no se toma en cuenta tan en serio como por ejemplo la preparación física, ¿no? La preparación técnica, la preparación y el entrenamiento mental con un psicólogo deportivo. Siento que no lo toman tan en serio como parte de una formación para lograr algo. Entonces, lo que yo quisiera que me compartas es qué descubres tú, por ejemplo, en las sesiones que te va liberando para poder lograr lo que quieres. Bueno, algo que me gustó muchísimo,
aprendí durante esas sesiones era saber separar, saber marcar las diferencias dentro de uno mismo, ¿no? Hay que saber diferenciar y saber entender que uno no solamente es boxeador, uno es hijo, uno es amigo, hermano. Entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes roles, diferentes papeles y hay que marcar y tener bien, ahora sí, bien marcada esa diferencia entre cada uno para poder hacer lo mejor de sí mismo en cada uno de esos aspectos. ¿Cómo te enseñan a manejar las derrotas y las frustraciones en terapia? Bueno, en esta particularmente me enseñaron que una derrota no siempre significa algo malo, no siempre es algo negativo. Hay que aprender a ver siempre, 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 siempre todo lo bueno en cada aspecto. Incluso hasta en lo malo siempre habrá algo bueno que aprender, habrá algo bueno que tomar y darle provecho a eso. Y en esta última pelea también supe que te enfermaste. Sí. O sea, llegaste a la terapia deportiva, a la terapia de psicología deportiva, como que en el momento adecuado, porque además de las dificultades que representa el entrenar y prepararse en alto rendimiento para una pelea por un campeonato, tú tuviste una enfermedad, te enfermaste durante tu preparación, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo pudiste ver ese episodio de la enfermedad? ¿Cómo evitaste verlo como un tiempo perdido? Porque me imagino que no entrenaste, al menos no al 100% como mientras estabas enfermo. Sí, nos avisan para la pelea con una anticipación de 2 meses. Al principio, cuando empezamos la preparación, hicimos la planeación y todo con el equipo, resulta que pues me enfermo, ¿no? Me da dengue y estuve fuera del entrenamiento, fuera del gimnasio aproximadamente un poquito más de medio mes, por lo que solo nos quedó 1 mes y unos días para poder realizar la preparación como tal, que pues para una pelea de campeonato no es el tiempo adecuado, no es lo ideal. Yo creo que tomar esta pelea, aceptarla y darle el sí, lo vi como un reto y lo vi como una forma de motivación y de superación para mí mismo, para decirme a mí mismo que puedo hacer y lograr cualquier propósito que yo me proponga, que yo tenga en mente y que podía hacerlo, que puedo lograr lo que sea. Esta parte de la preparación, si tú no lo hubieras tenido, de la preparación mental, si tú no lo hubieras tenido, ¿tú crees que el resultado hubiera sido igual a las anteriores peleas donde nunca tomaste en cuenta esa preparación? ¿O igual hubieras salido con las manos arriba del cinturón en la cintura? Es muy difícil saberlo, es muy difícil darte una respuesta. Esta pelea que se me presenta era la oportunidad que había yo estado buscando, que había estado yo soñando. Pero, como te digo, ya había tenido la experiencia 2 veces antes y dije, no me va a pasar lo mismo. Esta oportunidad la había estado buscando más que las anteriores y no puedo fallar, no puedo tomarla esta vez a la ligera, no puedo decir, no, tengo que estar preparado en todos los sentidos, en todos los ámbitos y cubrir cada uno de esos aspectos lo mejor posible. Porque es una pelea de campeonato y sé que el otro muchacho, el otro contrincante igual quiere hacer todo lo posible y gana quien esté mejor preparado, tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces tenía que aceptarla y tomar los riesgos y estar preparado en todos los sentidos. Fíjate que siempre me ha llamado la atención algo, la manera en cómo ves a tus rivales. Tú siempre has visto a tus rivales con mucha humildad y con mucha madurez porque tú sabes perfectamente bien que la persona que viene a enfrentarte también está peleando por un sueño. O sea, tú no menosprecias al rival, siempre has tomado en cuenta que tiene los mismos sueños que tú, que los está buscando con la misma intensidad, que también lo está viendo como la oportunidad que soñó a lo mejor desde la misma edad que tú a los 5, 6, 7 años. Y eso es muy respetable porque normalmente en el deporte, no sé si a veces los entrenadores, algunos no, y en cualquier deporte,
o los mismos padres cuando empiezan a inculcarle, no todos los padres, ¿no? Sino algunos empiezan a inculcarle el deporte a sus hijos, empiezan con dos ideas que no creo que sean tan beneficiosas para el niño, ¿no? O para el adolescente. Uno es la idea de estar siempre invicto y siempre ganar, ¿no? Y la otra es la de menospreciar al rival. O sea, yo me tocó muchas veces ser fotógrafo deportivo en campeonatos de fútbol donde eran niños y cantidad de veces vi a padres discutir con árbitros, insultar a los árbitros cuando su hijo en la cancha se comporta como un deportista, ¿no? Y estoy hablando de niños a lo mejor de 7 años, 8 años. Y pues muchas veces no comprenden que ese es el molde que van a tener cuando ellos empiezan, ¿no? El hecho de decirle a un niño, pues, tú eres mejor que fulano y fulano no tiene nada. A veces en las canchas tú escuchas como un juego mental, ¿no? El mito de gritar que el otro no trae nada, que el otro solo sabe hacer una cosa, es ofender al rival, ¿no? Y tú tienes una educación muy distinta a la que yo conozco, por lo menos, ¿no? Digo, sí, puedo considerar que afuera hay muchos padres de familia que llevan por un buen camino a sus hijos, ¿no? No hablo en general. Hablo en específico de esos padres que creen que enseñarle a sus hijos que el rival siempre va a ser menos, les están construyendo una mentalidad deportiva de ganador, ¿no? Pero tú traes esa escuela de ver al rival con respeto. ¿Eso lo aprendiste en qué momento de tu vida? A lo largo de toda mi carrera boxística, no tanto como amateur como profesional, se me ha inculcado, se me ha enseñado y he aprendido igual en base a mis experiencias, que para ser el mejor no es necesario siempre ganar, que para ser el mejor hay que perder y hay que saber perder, hay que aprender de las derrotas. Y ese respeto que tú dices que tengo y que demuestro ante mis oponentes, lo he aprendido igual en las derrotas, porque me he dado cuenta que si he fallado es porque yo no me he entregado como tal al entrenamiento, a las preparaciones, y hay personas mejores que yo, que ellas están más preparadas, que lo han deseado y lo han querido más que yo, y por eso se han preparado el doble y han ganado, y han tenido el resultado positivo para ellos. Entonces, gracias a todo eso es donde yo me doy cuenta que hay que mantener siempre un respeto, el respeto a la preparación que tienen igual los demás, las ganas que ellos tienen igual y el deseo de querer ganar. Entonces yo los respeto por eso, porque sé todo el esfuerzo y todo el sacrificio que conlleva todo ello. Fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante, porque tomar la derrota como aprendizaje y generar empatía es muy difícil. Sí, así es. Es muy difícil, porque normalmente el deportista, cuando entrena, pues tiene que usar ego para entrenar, ¿no? O sea, no, el ego no es tanto veneno como pensamos, ¿no? Es una parte que de hecho nos hace generar adrenalina en un momento adecuado, pero tiene que estar equilibrado, y eso es lo que tú haces muy bien, porque estás equilibrando, ¿no? Muchas veces podemos escuchar lo que te decía, ¿no? Lo repito, no trae nada, ¿no? O sea, se dio fácil. Pero en realidad solo ustedes saben cuánto lleva, cuánta batalla, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto sacrificio, porque tú vienes de una historia de ver a tu padre siendo un guerrero por su vida, y describiste algo muy bonito hace un momento, ¿no? Que cuando tú peleas después de regresar con él, de que él ya está dado de alta, él logra el trasplante, ¿verdad? Él sí lo logra tener. Y las peleas siguientes tú no estabas enfocado en el resultado. O sea, sí tenías una meta, el resultado, pero la raíz de toda la energía que invertías para ese resultado era convivir y disfrutar el momento con tu padre. ¿En esta oportunidad fue igual? Sí, en esta y en todas las veces han sido igual. Yo creo que he disfrutado cada entrenamiento, cada día, cada momento, sea cual sea el contexto, bueno o malo. Yo creo que he sabido disfrutar igual tanto de las cosas buenas, ¿no? De las victorias, de los buenos momentos, como de los malos ratos y de las derrotas. Lo he disfrutado
he disfrutado ese dolor, ¿no? Cada sentimiento que se presenta, lo he tomado y lo he sabido disfrutar y sacarle provecho a todo ello, todo, tanto bueno como malo. La decisión de estudiar mientras entrenas y buscas un campeonato y tu sueño como boxeador, ¿fue tuya? ¿Se tomó en conjunto con tu familia? ¿Fue de tu entrenador, de tu papá? ¿Fue algo que te enseñó don Héctor? ¿Cómo tomas tú la decisión de prepararte física, mentalmente para ser un peleador de alto rendimiento buscando un campeonato mundial? Y a la par, decidir seguir estudiando porque lo más fácil sería dejar uno por otro, ¿no? ¿Cómo se toma esa decisión en la vida de Iván? Fue una decisión tanto personal como en conjunto. Yo creo que es algo que se decidió. Primeramente, dentro de mí mismo sabía que tenía que continuar con mis estudios, sabía que todavía de hecho tengo que continuar con mis estudios. Ahora sí los tengo pausados por una pequeña cuestión, una pequeña circunstancia, qué sé yo. Pero sin embargo es algo que como te digo, toda la poca o mucha experiencia que ya tengo me ha servido bastante para tomar las decisiones. Entonces, ver lo que pasó a mi papá en ese momento, saber y ver que él no tiene una forma segura, ¿no? Unos estudios para poderse ayudar a sí mismo, yo creo que fue eso lo que me ayudó. Los consejos, saber escuchar consejos de mis padres, de mi entrenador, de don Héctor, de muchas personas que realmente me aprecian y me apoyan. Entonces siempre he sabido escuchar esos consejos y bueno, yo creo que no sería el único ni sería el último que puede llevar sus estudios a la par de una carrera profesional deportiva. Entonces yo creo que se puede, yo creo que todo es posible en la medida que se crea. ¿Esa actitud de campeón también la llevas a la hora de presentar un examen o? Sí, la verdad, sí, me gusta ser muy competitivo en todo lo que hago, me gusta mucho y me gusta mantener ese respeto, esa disciplina en todo lo que hago. Okay. Quiero preguntarte, en tu proceso como boxeador profesional, ¿qué significan tu madre y tus hermanos? Tienes una hermanita y un hermano, ¿no? Es más grande, ¿no? ¿Qué significan ellos en tu proceso, para ti como persona y en tu proceso como boxeador profesional? Mi motivación. Son mi motivo, son mi motor y cuando creo ya no poder más, cuando ya estoy muy estresado por los entrenamientos, cuando ya estoy muy de bajón, siempre verlos, estar con ellos, pensar en ellos me hace querer que amanezca ya que sea el día siguiente para volver a los entrenamientos y volver a intentar lo que el día anterior no funcionó. ¿Cuál es tu sueño más grande hoy? Yo creo que ser campeón mundial todos los boxeadores quieren, pero mi más grande sueño es trabajar, entrenar fuertemente para una pelea de campeonato. O sea, el proceso, ese es mi sueño. El proceso, llevar todo ese esfuerzo, ese sacrificio, todo lo que conlleva el ser campeón del mundo, ese es mi sueño. Okay. Siempre he escuchado que como dices, ¿no? Ser campeón del mundo lo quiere cualquier boxeador, ¿no? Pero hablar de que quieres tener un buen proceso, tu mayor sueño es tener un buen proceso para eso, habla de las ganas, no solo de ganar el cinturón, sino de retenerlo mucho tiempo más. De disfrutar ese proceso, como te digo, sé que van a haber momentos buenos, momentos malos, y disfrutar ambos, cualquiera que sea el momento, disfrutarlo y saberlo llevar y estar al máximo siempre. En todo este proceso que has tenido durante todos estos años, ¿cuál es la burla o la crítica o la mala opinión o una opinión negativa que has recibido de la gente? Han sido varias, realmente han sido varias, no te puedo dar una en específico, porque han sido varias, he pasado por muchísimas burlas, por muchísimas humillaciones de varias personas, tanto como que de aquí de la ciudad como fuera. Entonces yo creo que saber escuchar siempre y saber ver, como te digo, el lado bueno de cada cosa que lo que dicen, siempre me ha ayudado y me ha funcionado. Cuando tú estás entrenando, todas esas burlas que recibes, ¿las usas como motor para algo
o simplemente no las tomas en cuenta? No, al contrario, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me dan ese impulso a querer entrenar y querer, en cada golpe que doy, en cada golpe que hago durante el entrenamiento, ahí va la fuerza, ahí va todas esas burlas. Ok. Entonces yo puedo decir que el miedo, la frustración, la equivocación, eh, la crítica, lo negativo, sí sirve en el proceso para hacerse un campeón. Así ¿Está? es, ¿Sí? así es, así es. Yo creo que mucha gente, y personalmente pienso yo que aquí en nuestra ciudad, mucha gente tiene miedo a ese proceso, a derrotarse, a caer, a fallar. Mucha gente tiene miedo. Y es por eso que no ven y no toman ese proceso como tal, con esa seriedad que debe ser. Y yo creo que es lo mejor que pueden hacer, ¿no? El fallar resulta muchas veces mejor que hacer una cosa bien. Eso lo deberíamos aplicar en todos nuestros ámbitos de vida, ¿no? Sí, es un Así buen es. consejo. Si tú pudieras hablar con Iván de 6 7 años que empezó, ¿qué consejo le darías hoy? Si tú pudieras hablar a esta edad con tu yo de 6 7 años, ¿qué consejo le darías? No le daría ningún consejo. Yo creo que lo abrazaría y lo felicitaría, le daría un beso y lo seguiría alentando a que siga haciendo lo que hace. La verdad, no le daría ningún consejo porque quiero que lleve, ¿no? Que tenga ese proceso y que lo siga disfrutando. Hay algo que yo descubrí hace poco, o al menos tomé conciencia de eso hace poco. A los deportistas locales, a los deportistas de nuestra ciudad, de aquí de Valladolid, eh, que son destacados, la gente los sigue, los niños los admiran, los niños están, o sea, sí quieren ser como un deportista local, ¿no? O sea, eso es muy bonito porque no admiran solamente lo que ven en la televisión, ¿no? Ni todos los personajes que se puedan crear ahí, sino que también admiran lo local. Mi pregunta es al revés ahora. ¿Tú admiras a algún niño ahora que esté empezando? ¿Sientes admiración por algún boxeador que esté entrenando a muy corta edad ahora? Claro que sí, claro que sí. De hecho, fíjate, es muy oportuna tu pregunta, ¿no? Muy, muy curioso porque hay un niño en el cual yo me siento reflejado, me veo en él, ¿no? Como tú me dijiste, si pudieras regresar a sus 6 años, ¿qué te aconsejarías? Yo creo que a ese niño más bien sería quien yo le daría como que ese impulso, ¿no? Porque es muy bonito. Yo creo que nunca hay que ser de menos a nadie, nunca hay que tratar de forma diferente, perdón, de forma indiferente a las personas, sea mayor o sea menor. Yo creo que hay que mantener ese respeto siempre, 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 porque no sabemos cómo es la vida, ¿no? Así, las vueltas de la vida. Sí, sí, normalmente la pregunta va en dirección de preguntarle a un niño a qué deportista profesional admira, ¿no? Local o de fuera. Pero siempre tenía yo la curiosidad de preguntarle a un deportista, a un boxeador profesional, si a qué deportista infantil admiraba. Porque tú estás hablando de Gael, Correcto, Gael, ¿sí? Gael. Ese niño tiene la misma mirada que tú tienes cuando se trata de boxeo. Tienen esa mirada de buscar algo más, de estar leyendo cosas cada vez que están en una entrevista, cada vez que están en una rueda de prensa. Yo lo que puedo traducir de la mirada, de tu mirada, que es la misma que veo en él, es esas ganas de no me voy a quedar aquí, o sea, no voy a llegar hasta aquí. Por lo menos estás enfocado en lo mismo. Este niño Gael tiene peleas ya Así como es, en su categoría, ¿no? así como boxeador amateur en su categoría. ¿Cuántas peleas tiene invicto? Exactamente desconozco, pero aproximadamente como unas 35 peleas. Ok. Y él también tiene que aprender en su momento que caer es parte de ese proceso para cambiar de amateur a profesional, ¿no? Así es, y esperemos que podamos estar ahí para darle ese impulso cuando sea necesario, ¿no? Porque, como te digo, no siempre será ganar, no siempre es ir hacia arriba. Yo creo que hay momentos de subida y de bajada y hay que aprender a tomar esos momentos y sacar lo mejor de ellos. Iván,
El deporte que tú practicas es 100% debe ser apoyado o en un 90% debe ser apoyado por empresarios, ¿no? Eso es un hecho real, ¿no? Y la mayoría de los deportes, así es, o sea, la mayoría de los deportes que ya son de a nivel de una proyección más grande, tiene que haber empresarios involucrados. ¿Tú no tienes miedo que en un momento en tu vida como boxeador la gente, por lo menos la gente que te va a rodear nueva, te vea como un producto? No, no como tal, porque entiendo todo lo que y comprendo todo lo que es ser un boxeador y como un deportista y un atleta profesional conlleva. Entonces yo me siento seguro de tener a las personas correctas a mi alrededor, de tener a siempre a las personas, a mi familia, que son las que siempre me mantienen con los pies pisando firme. Entonces yo creo que no, no, realmente no. Y si así fuera, yo creo que sabría hacer lo correcto en su momento. Okay. Pues ya para terminar con la conversación, que te agradezco mucho, ¿no? Tengo una última pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te ha dado el boxeo y la búsqueda de tus sueños? Aprender a disfrutar del momento, sea cual sea. Siempre hay que estar bien enfocado en lo que se hace, con un propósito, siempre hay que darle un propósito y un objetivo a todas las cosas, a creer en sí mismo y a darle la seriedad a cada uno de los papeles que tenemos en la vida diaria. Entonces, con todo eso hay que aprender a disfrutarlo, aprender a tomar el momento y hacerlo nuestro. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, Iván. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo siempre había platicado contigo, ¿no? En el gimnasio Claro. o en otros lugares. Y me da mucho gusto que hayas tomado la decisión de empezar a prepararte física, mental y espiritualmente para las peleas que vienen. Ese debe ser el mayor ejemplo que un deportista debe dejar. El legado para mí de cualquier deportista local, amateur, profesional, siempre debe ser para mí dos cosas. Uno, dejar en claro que el proceso para ganar implica perder, ¿no? Y que implica frustrarse y que implica dudar de lo que hacemos, dudar de si soy o no soy, dudar de si lo que estoy haciendo me va a dar todas las posibilidades de cambiar la vida de mi familia a un nivel económico mejor. Y el otro legado es que la preparación no solamente es física y técnica, tiene que haber una preparación mental, un entrenamiento mental, porque yo tengo 46 años de conocer el deporte en esta ciudad y fueron muchas las ocasiones en las que amigos míos deportistas que yo admiraba, llegaban a un momento importante en la historia del deporte local y mentalmente se quebraban. Y empezó a ser una generación del casi, el por poco, el ya merito, ¿no? Y tú vienes de una generación que está cambiando totalmente eso porque hay más boxeadores de tu edad que tienen también cinturones, que han tenido oportunidad. eh, y creo que ese es el mejor legado que están dejando ustedes. Tú, Iván, el mejor legado que le estás dejando hoy por hoy a niños como Gael, a personas como tus hermanitos, tu hermanita, tu hermano, incluso el significado que le estás dando a toda tu vida para tus papás es un buen legado porque estás dedicado al deporte, estás dedicado al estudio, eres un ser humano, te gusta disfrutar y eres muy disciplinado. Nunca te he visto en fiestas a deshoras de la noche, nunca te he visto en la vida nocturna de una manera como alguien más lo haría después de tener un campeonato. ¿Me explico? Yo quiero felicitarte por eso. Yo siempre he dicho que cada vez que yo veo a un deportista como tú, si yo puedo ayudarlo, lo voy a hacer. No tanto por ensalzarme a mí o porque me dé las gracias a mí,
sino porque yo tengo un hijo que el día de mañana les va a admirar y mi hijo va a ser el que va a escuchar las historias de ustedes como deportistas. Y me gustaría que si él fuera deportista o no fuera deportista, tuviera esos buenos consejos, porque yo siempre he dicho que el boxeo, más que un deporte, es una filosofía de vida, porque al boxeo no se juega. Ciertamente. Juegas a fútbol, juegas a ser doctor, juegas a ser maestro, juegas básquet, puedes jugar béisbol, pero al boxeo no se juega. El boxeo hay mucho contacto físico, peligroso, ¿no? Y eso te forma una filosofía de vida. Son ustedes veteranos de batallas cada vez que suben al ring, traen una filosofía cada vez que se bajan. Suben con una ideología, con un tipo de filosofía, y frente a una derrota y una victoria, cambia. Y hay algo para cerrarlo de mi parte, que dijiste que hay que saber ganar. Y también dijiste que hay que saber perder. Y también hay que saber ganar, ¿no? Porque a veces es muy común que cuando alguien gana, despega los pies del suelo. Pues muchísimas gracias por la invitación, Iván, por haberla aceptado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá no sea la última plática entre nosotros. Ojalá no, por favor. Y te voy a dar a título personal te voy a pedir a título personal un favor. Cada vez que tengas oportunidad, dale a conocer a la gente el nombre de tu psicólogo deportivo, porque pensamos que no hay cerca. Siempre pensamos que cerca de nosotros no hay, que es algo que hay que ir a buscar a otro lado, muy lejos, a otro estado. Y la gente tiene que empezar a conocer a esos profesionales. Yo soy 100% fan de la psicología deportiva. Yo tengo una formación en psicología, no es deportiva, pero respeto mucho y sé que el trabajo que ellos hacen es de mucho valor, porque un deportista puede cambiar la historia de una ciudad, puede cambiar la historia de una nación, puede cambiar la historia de mucha gente. Y el hecho de que tú y varios deportistas locales ya estén tomando en cuenta con el mismo peso que una preparación física, una preparación mental, es muy respetable. Así que, pues muchísimas gracias. No, por el contrario, Will, muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio, por tenerme en cuenta, ¿no? De verdad, es siempre todo un honor y todo un gusto poder aportar algo a la sociedad y sobre todo, especialmente aquí a nuestra ciudad de Valladolid. Pues como tú bien lo dijiste, hubo una generación en la que era el ya merito, ¿no? Y era precisamente por esa parte de que muchas veces no se sabe controlar esas emociones cuando se llegan ya en un buen momento, en un buen nivel. Y si no tienes el control y esa preparación física, emocional y espiritual, se puede ir por el camino equivocado o se pueden llevar a hacer cosas erróneas. Entonces, al contrario, gracias a ti por permitirme darle a conocer esta parte de preparación psicológica que es muy importante hoy en día.